Hola a todos, espero que se encuentren bien. Les recuerdo que pueden dejar un comentario, suscribirse como darle me gusta. Eso me motivaría mucho para seguir creando este tipo de contenido. Les recuerdo que se pueden unir al canal en nivel REM para tener adelantos de los siguientes videos. Antes de iniciar, mandaré algunos saludos a aquellas personas que son miembros. Un saludo a El Ticho, Pierre Alexander, Angel Jesus, Leonel, RLS, Brian Ramírez. En la noche oscura del destino, el clan Uchiha cayó en dolor. Una masacre cruel, un destino incierto, pero Goku sobrevivió con fervor. Perdió su familia, su hogar en llamas, solo queda el eco de un grito mortal. Su madre lo salvó con esperanza, en sus palabras una fuerza vital. Oh Goku, en el viento susurra la promesa de un futuro sin venganza. La última promesa, su luz y su guía. La última promesa, el amor florece. La última promesa, la esperanza danza. Capítulo 3. El legado oscuro. Ecos del pasado y el destino del clan. Las puertas del armario se dieron con un leve susurro, deslizándose hacia los lados mientras la penumbra de la habitación se mezclaba con la oscuridad interior del mueble. Las bisagras emitieron un suave crujido, apenas audible en el silencio que envolvía a Goku Uchiha. Se detuvo, inmóvil por un instante, como si ese breve contacto con la quietud le permitiera reunir sus pensamientos antes de actuar. Con una serenidad casi ritual, dirigió su mano hacia el fondo del armario, donde una mochila colgaba inerte, como un testigo mudo de incontables aventuras y misiones que habían moldeado su vida. La tela áspera de la mochila, rozando sus dedos, le trajo a la memoria una serie de recuerdos entrelazados, cada uno más vívido que el anterior. Goku la tomó con firmeza, sintiendo el peso simbólico de lo que cargaba más allá de su contenido material. Con solo 13 años, Goku Uchiha ya era una figura imponente, tanto por su estatura como por la seriedad que marcaba cada uno de sus gestos. Entre todos los jóvenes de su generación, él era el más alto, una figura esbelta y esculpida que denotaba tanto fuerza como agilidad. Su cabello, que aún mantenía la forma distintiva de una palmera, caía en desordenadas mechas negras sobre su frente, creando un contraste marcado con su piel pálida, casi etérea, que parecía no haber sido tocada por el sol. Su mirada, siempre fija, siempre penetrante, era oscura como la noche sin estrellas, dos pozos insondables que absorbían todo a su alrededor sin revelar nada a cambio. Aquellos ojos no solo reflejaban su carácter reservado, sino también el peso de un pasado cargado de sombras, un pasado que había moldeado no solo su exterior, sino también cada rincón de su alma. La camisa de manga corta que vestía, de un azul marino tan profundo como el océano en la oscuridad, abrazaba su torso, delineando los músculos que, día a día, se iban definiendo bajo el riguroso entrenamiento al que se sometía. Esa camisa, simple pero funcional, dejaba al descubierto los brazos de Goku, donde se podía ver el trabajo constante de un cuerpo en pleno desarrollo. Alrededor de su cintura, una cinta negra sujetaba con firmeza el pantalón gris oscuro que vestía, un tono apagado que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Las botas negras que calzaba estaban gastadas por el uso, cada arruga en el cuero contaba la historia de caminos recorridos y batallas libradas. Pero, sin duda, lo que más destacaba en su apariencia era la banda que portaba en su frente, una pieza de metal grabada con el símbolo de su aldea, un símbolo que representaba mucho más que su condición de shinobi oficial. Esa banda era un emblema de su lealtad, de sus sacrificios, y del inquebrantable orgullo que sentía por quienes habían depositado su confianza en él. Con la mochila ahora colgada de su hombro, Goku se dirigió hacia la puerta de su habitación. Cada uno de sus movimientos, aunque aparentemente simples, estaba cargado de una precisión y determinación que solo se adquiría con el tiempo y la experiencia. Estaba a punto de cruzar el umbral cuando, de repente, algo lo detuvo, una sensación de que algo importante se le escapaba, como si una parte de su misión estuviera incompleta.
giró lentamente la cabeza hacia su escritorio, donde 2 pergaminos reposaban olvidados, su presencia inadvertida hasta ese momento. Con un paso firme y seguro, Goku se acercó al escritorio, extendiendo la mano para recogerlos. Los pergaminos, enrollados y atados con esmero, parecían contener secretos que solo él estaba destinado a conocer. Mientras sus dedos se cerraban en torno a ellos, sus ojos se desviaron involuntariamente hacia otro objeto que había sobre el escritorio, un objeto pequeño pero lleno de significado. Era una fotografía, enmarcada con sencillez, pero cargada de un peso emocional que solo quien la observaba podía comprender. Goku la tomó con cuidado, girándola lentamente en sus manos mientras sus ojos recorrían cada detalle de la imagen. Era la foto de su equipo número 8, un recuerdo tangible de los días en que la academia y las primeras misiones eran su mundo. En la imagen, se veían los rostros familiares de Hinata Hyuga, con su expresión siempre tímida pero inquebrantable, Shinoburame, cuya serenidad se escondía detrás de unas gafas oscuras, siempre misterioso y reservado, y Kurenai Ii, su líder, cuya mirada transmitía una mezcla de orgullo y responsabilidad hacia el equipo que había formado y guiado. El recuerdo de cómo se formó ese equipo emergió en la mente de Goku como una ola que arrastra consigo fragmentos de un pasado que, aunque lejano, nunca había sido olvidado. Su experiencia en la academia había sido diferente desde el principio, marcada por expectativas que otros no tenían que cargar. Desde el primer día, tanto él como Sasuke Uchiha fueron colocados en un pedestal, vistos por los maestros como los estudiantes más prometedores, aquellos que debían ser ejemplos para los demás. Esa constante presión por destacar, por no defraudar, se había convertido en una carga que él llevaba con estoicismo, pero que también lo había aislado de muchos. Sus compañeros los miraban con una mezcla de admiración y envidia, deseando estar cerca de ellos no por una amistad sincera, sino por el deseo de asociarse con aquellos que eran considerados superiores. Ser amigo de Goku o Sasuke era, para muchos, una cuestión de estatus, un reflejo de su propia aspiración a sobresalir en un mundo competitivo y exigente. Las niñas, en particular, habían creado alrededor de ellos una especie de culto, un club de admiradoras que seguían cada uno de sus movimientos con devoción. Goku recordaba claramente cómo cualquier gesto o palabra suya era recibida con gritos de emoción y suspiros, una atención que él nunca había buscado y que encontraba profundamente incómoda. Ese constante acoso, aunque bien intencionado, se había convertido en un obstáculo en su vida diaria. No podía moverse libremente por la academia, no podía hablar con quien quisiera sin ser observado y comentado por ese grupo de admiradoras que parecía seguirlo a todas partes. A menudo, se veía obligado a reunirse en secreto con los pocos amigos que tenía, buscando momentos de tranquilidad lejos de las miradas inquisitivas que todo lo distorsionaban. Recordaba una conversación en particular con un compañero, en la que éste le había comentado lo afortunado que era de tener a tantas chicas lindas detrás de él. Goku había escuchado esas palabras con una mezcla de resignación y desinterés, pues sabía que esa supuesta fortuna no era más que otra carga que debía soportar. En realidad, no tenía interés en mantener una relación superficial basada en la apariencia o en la popularidad. A pesar de la constante atención, él seguía siendo cortés, devolviendo saludos y sonrisas cuando era necesario, pero siempre manteniendo una distancia que dejaba claro que no estaba interesado en nada más. Sasuke, por su parte, había adoptado una postura mucho más radical, ignorando completamente a las chicas y caminando entre ellas como si no existieran. Su indiferencia era tan marcada que resultaba casi agresiva. Sin embargo, había una excepción en todo ese tumulto. Hinata Hyuga, su compañera de equipo, nunca había mostrado interés en unirse al grupo de admiradoras. Su actitud siempre había sido diferente, marcada por una timidez que la hacía destacar precisamente por su discreción. Goku valoraba esa actitud, apreciando en Hinata una calma y un respeto que no encontraba en los demás. Para él, Hinata era un enigma, alguien que lo veía no como un ídolo o un objetivo de admiración, sino como una persona más, un compañero de equipo. Ese simple hecho había creado entre ellos un vínculo silencioso pero sólido, un entendimiento tácito que no necesitaba ser expresado con palabras. Mientras observaba la fotografía, Goku sintió una leve punzada de nostalgia, una sensación que se mezclaba con la determinación que siempre había guiado sus acciones. Sin más demora, colocó los pergaminos en su mochila y dejó la foto en su lugar, como si al hacerlo estuviera cerrando un capítulo de su vida, dispuesto a enfrentar lo que el futuro le deparara.
El viento cortante de la madrugada arrastraba consigo un silencio sepulcral mientras Goku recorría el desolado distrito Uchiha, un lugar que antaño resonaba con la vida y la energía de su clan, pero que ahora se erguía como un sombrío recordatorio de lo que una vez fue. Las sombras se alargaban, proyectadas por las paredes que parecían respirar un eco distante de un pasado trágico, mientras la luna iluminaba con su pálida luz los escombros de una historia rota. Cada paso que daba reverberaba en el vacío, y el sonido de sus sandalias contra el suelo pavimentado se mezclaba con el susurro del viento, creando una sinfonía de melancolía que parecía susurrarle secretos olvidados a su paso. El frío era implacable, mordiendo su piel a través de las capas de ropa que llevaba, pero Goku apenas lo notaba. Su mente estaba lejos, atrapada en un mar de pensamientos que giraban en torno a su misión y a los recuerdos que inevitablemente despertaba al atravesar aquel territorio que alguna vez llamó hogar. Sus manos, enterradas en los bolsillos de su abrigo, estaban heladas, pero el gesto era más una forma de protegerse del frío emocional que sentía al estar rodeado de los vestigios de su clan. Mientras avanzaba por las calles vacías, no podía evitar pensar en las historias que su madre le había contado, sobre un tiempo en el que estas mismas calles estaban llenas de vida, con niños corriendo, familias conversando y el espíritu de comunidad que caracterizaba al clan Uchiha. A lo lejos, la silueta de las grandes puertas de Konoha se alzaba imponente contra el horizonte, un faro que señalaba el límite entre su pasado y el presente que ahora lo llamaba a cumplir con su deber. La noche aún se aferraba con fuerza al cielo, negándose a ceder ante los primeros indicios del amanecer que se insinuaban en el horizonte. El frío parecía intensificarse con cada paso que daba, y al exhalar, una tenue nube de vapor escapaba de sus labios, disolviéndose rápidamente en la oscuridad. El peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros era palpable, pero también estaba acompañado de una determinación inquebrantable, un deseo profundo de demostrar su valía y proteger lo que quedaba de su mundo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Goku llegó a las puertas de la aldea, donde sus compañeros ya lo esperaban. Las tres figuras que se recortaban contra las sombras parecían casi irreales, como si fueran parte de la misma oscuridad que los rodeaba. El viento agitaba suavemente sus ropas, creando un leve murmullo que rompía la quietud de la noche. Con una calma estudiada, Goku levantó una mano en un saludo que fue recibido con breves gestos de reconocimiento. «Llegué justo a tiempo», comentó en un tono bajo, su voz apenas un murmullo que se perdió en la vastedad de la noche, pero que no pasó desapercibido para sus compañeros. Kurenai, la líder del equipo, estaba apoyada contra una de las grandes puertas, su figura proyectando una sombra alargada en el suelo a sus pies. Aunque su postura era relajada, cada fibra de su ser irradiaba una energía contenida, una fuerza que venía de la confianza que tenía en sus habilidades y en las de su equipo. Sino, como de costumbre, permanecía en silencio, sus ojos ocultos tras las gafas que siempre llevaba, lo que lo convertía en un enigma para aquellos que no lo conocían bien. Hinata, por su parte, intentaba conservar el calor en sus manos, ocultándolas profundamente en los bolsillos de su abrigo, pero al ver a Goku, una cálida sonrisa, tímida pero sincera, apareció en su rostro. Sino asintió con la cabeza en señal de reconocimiento, mientras Kurenai y Hinata lo recibieron con miradas que reflejaban tanto camaradería como aprecio. Kurenai rompió el silencio con una voz firme y clara, una que resonaba con la autoridad de una líder que no dejaba nada al azar. «Escuchen, equipo 8», comenzó, su tono cargado de una seriedad que dejaba en claro que no había espacio para errores en esta misión. Esta será nuestra primera misión fuera del pueblo. Debemos entregar este pergamino en una de las bases de Konoha. Aunque pueda parecer una tarea de bajo riesgo, no podemos bajar la guardia. Es probable que nos encontremos con bandidos o shinobis renegados en el camino, y necesito que estén atentos en todo momento. Nos moveremos en formación 4, ¿entendido? Los tres Chunin asintieron con determinación, sus rostros adoptando una expresión de seriedad acorde a la responsabilidad que ahora cargaban. Sin necesidad de más instrucciones, tomaron sus posiciones en la formación acordada, Goku al frente, Hinata a su izquierda y Shino a su derecha, mientras Kurenai, como una sombra protectora, lo seguía desde atrás. La sincronización del equipo era impecable, fruto de la confianza y el entrenamiento que habían compartido, una danza silenciosa de movimientos coordinados que reflejaba su dedicación y compromiso. Con un último vistazo a las imponentes puertas de Konoha, el equipo 8 se adentró en la oscuridad del camino que los alejaba de la seguridad de la aldea, un camino que los llevaba hacia lo desconocido,
pero que afrontaban con la determinación propia de quienes están listos para enfrentarse a cualquier desafío. El silencio los envolvía mientras avanzaban, con el crujido de la hojarasca bajo sus pies como único sonido que perturbaba la quietud del bosque. El cielo, aunque comenzaba a clarear tímidamente, aún estaba envuelto en sombras que parecían resistirse a ser disipadas, como si la naturaleza misma conspirara para mantener el misterio de la noche un poco más. El ambiente estaba cargado de una tensión casi palpable, una sensación de anticipación que se reflejaba en la rigidez de sus movimientos, en la cautela con la que avanzaban por el sendero. Ninguno de ellos hablaba, no había necesidad de palabras cuando el silencio era un aliado en la misión que tenían por delante. Cada uno estaba inmerso en sus pensamientos, luchando contra el nerviosismo que, aunque no visible, se sentía en el aire, como un susurro constante que les recordaba la seriedad de lo que estaban por enfrentar. Goku, liderando al grupo, mantenía sus sentidos en alerta máxima, su mirada registrando cada pequeño detalle del entorno, cada sombra que se movía con el viento, cada crujido que rompía la quietud del bosque. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, escudriñaban cada rincón, buscando cualquier signo de peligro que pudiera surgir de la penumbra que los rodeaba. Fue entonces cuando algo llamó su atención, un movimiento sutil entre los arbustos, apenas perceptible, pero suficiente para disparar una alarma en su mente. Instintivamente, su mano se deslizó hacia su bolsillo trasero, donde guardaba una kunai, su cuerpo preparado para reaccionar ante cualquier eventualidad. Hinata y Shino, atentos a cada uno de los movimientos de su líder, notaron de inmediato el cambio en la postura de Goku. Sin necesidad de intercambiar palabras, Hinata activó su Byakugan, sus ojos transformándose en orbes blancos mientras las venas alrededor de ellos se marcaban con claridad, otorgándole una visión que penetraba los obstáculos del entorno. Shino, por su parte, apenas movió su mano, pero la leve vibración que recorrió su cuerpo fue suficiente para que sus insectos, siempre listos bajo su abrigo, comenzaran a moverse, despertando ante la tensión que percibían en su dueño. Desde su posición trasera, Kurenai observaba con atención cada movimiento de sus alumnos, sus ojos afilados y concentrados en los detalles que se desplegaban ante ella. Una ligera sonrisa apareció en sus labios, un reflejo de orgullo al ver cómo sus estudiantes respondían con rapidez y precisión. Se dieron cuenta, pensó para sí misma, su mente rápida evaluando la situación, son buenos, realmente buenos. Pero si las cosas se complican, estaré lista para intervenir. Aunque confiaba plenamente en las habilidades de su equipo, Kurenai sabía que la verdadera prueba estaba por venir, y mientras avanzaban en la penumbra del bosque, mantenía su atención aguda, lista para actuar en cualquier momento si la situación lo requería. Rápidamente, Goku Uchiha, con la precisión y velocidad que caracterizaban a su clan, sacó varios kunais de su bolso y los lanzó hacia el arbusto sin dudar. El sonido metálico de las hojas cortando el aire resonó en la penumbra del bosque, apenas un instante antes de que las armas impactaran. De entre las sombras del arbusto emergieron 3 figuras, sus movimientos torpes pero suficientemente ágiles como para esquivar la mayoría de los kunais. Sin embargo, uno de ellos fue alcanzado en el hombro, emitiendo un gruñido bajo mientras se preparaba para la confrontación. Al ver la amenaza ante ellos, Goku, Hinata y Shino tomaron de inmediato una postura defensiva, instintivamente formando una línea protectora. Los ojos de Goku se estrecharon al estudiar a los recién llegados, su expresión mostrando una mezcla de sorpresa e incredulidad. Frente a ellos, se encontraban 3 hombres que aparentaban tener alrededor de 40 años. Sus cuerpos eran voluminosos, con barrigas abultadas que parecían luchar contra las armaduras mal ajustadas que llevaban. La apariencia descuidada y la forma en que se movían los delataba, no eran más que sombras de lo que alguna vez podrían haber sido. El olor acre que emanaban, una mezcla de sudor rancio y hierro oxidado, parecía impregnar el aire a su alrededor, añadiendo un matiz de repulsión a su ya desagradable presencia. Pero lo que realmente capturó la atención de Goku fue el detalle de las bandas que llevaban en la frente, todas ellas tachadas con una línea profunda que cruzaba el símbolo de su aldea de origen. Eran shinobis renegados, traidores que habían abandonado sus pueblos y que ahora vagaban sin rumbo, viviendo al margen de la sociedad shinobi. La marca de la traición brillaba bajo la luz de la luna, una insignia de deshonra que solo añadía más desprecio a la impresión que causaban. Aunque su apariencia dejaba mucho que desear, Goku no subestimó la posible amenaza. Sin embargo, al analizar más de cerca sus movimientos torpes y la forma en que empuñaban sus armas, se sintió más seguro.
A pesar de sus intentos de parecer intimidantes, era evidente que estos hombres estaban lejos de ser un verdadero desafío. No necesitaba la experiencia de un Jounin para darse cuenta de que estos renegados no eran más que restos de un pasado en decadencia, apenas alcanzando el nivel de Genins, y mucho menos el de Chunins. El líder de los 3 hombres, que ocupaba la posición central, dio un paso al frente con una expresión de arrogancia pintada en su rostro. Su voz, áspera y cargada de soberbia, rompió el silencio con un tono que resonaba con desprecio y confianza mal colocada. «Veo que este grupillo de mocosos tuvo la suerte, o el infortunio, de detectarnos», dijo, su sonrisa torcida revelando dientes amarillentos mientras sus compañeros estallaban en risas morbosas que resonaron en la oscuridad del bosque como ecos de maldad. El líder, un hombre de mirada turbia y encapuchado en un desaliñado manto que apenas cubría su corpulento cuerpo, extendió un brazo y señaló con su dedo sucio y grueso en dirección a Kurenai, cuya figura, a pesar de la penumbra, mantenía una elegancia y firmeza que contrastaba con la vulgaridad de sus adversarios. «Ya vieron, muchachos, viene una hermosura con ellos», continuó, y sus palabras cargadas de lascivia provocaron nuevas carcajadas en los otros 2, cuyas miradas se llenaron de una codicia repugnante. La expresión en los rostros de sus compañeros reflejaba sus pensamientos retorcidos, y la risa que emitían era tan desagradable como el hedor que emanaba de sus cuerpos. El líder, sintiéndose claramente en control de la situación, adoptó un tono que pretendía ser magnánimo, pero que no era más que una burla llena de veneno. «Al parecer es nuestro día de suerte», añadió, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. El hombre hizo una pausa dramática, disfrutando el poder que creía tener sobre el grupo de jóvenes ninjas, y luego continuó con una voz que destilaba condescendencia. «Escuchen, mocosos, nosotros somos verdaderos ninjas», declaró, intentando imponer una autoridad que no se reflejaba en su aspecto ni en su porte. «Ríndanse ahora, déjenos llevarnos a esa hermosa mujer, y les prometemos que les perdonaremos la vida». El tono con el que pronunció esas palabras fue el colmo de su desprecio, como si el destino de Goku, Hinata, y si no estuviera sellado a menos que cedieran a su demanda. Las palabras del líder eran un intento de intimidación tan burdo como ineficaz, y aunque su voz resonaba con confianza, su postura era la de alguien que se sobrevaloraba, sin comprender realmente el peligro que enfrentaba al desafiar a ninjas bien entrenados y liderados por una kunoichi tan experimentada como Kurenai. Mientras el líder renegado hablaba, Kurenai permaneció inmutable. Su expresión serena no mostró ni un atisbo de la perturbación que los hombres pretendían causar. Sus ojos, sin embargo, destellaban con una intensidad contenida, una mirada que auguraba la pronta caída de quienes se atrevían a subestimarla a ella y a su equipo. La tensión en el aire se hizo palpable, como la calma antes de una tormenta, y aunque los renegados no lo sabían, habían sellado su destino en el momento en que lanzaron su amenaza con tan desdén. En la profunda quietud de la noche, el bosque se extendía como un vasto océano de sombras y susurros, un manto oscuro que abrazaba la tierra con su silencio ominoso. Los Genins, envueltos en la penumbra, se movían con una precisión calculada. Goku, el líder del equipo, se destacaba entre las sombras con una presencia que irradiaba confianza y determinación. Ajustó sus muñecas con un gesto casi imperceptible, una señal que hablaba más de su experiencia que cualquier palabra. La tensión en el aire era casi palpable, cada miembro del equipo en un estado de alerta absoluta, esperando el momento en que el equilibrio se rompiera. De repente, como si fuera una manifestación de la velocidad y el sigilo, Goku desapareció. Su movimiento fue tan ágil que parecía desafiar la realidad, una dislocación de la física que desdibujaba la línea entre lo posible y lo imposible. Al reaparecer, Goku se encontró frente al líder renegado, una figura siniestra que emergía de las sombras con una mezcla de arrogancia y malevolencia. El líder renegado estaba envuelto en una oscuridad que parecía acentuarse por su propia presencia amenazante, su actitud despectiva y su postura altiva. Con una precisión mortal, Goku lanzó un golpe devastador. Su puño, aferrado a 3 kunais afilados como cuchillas, se hundió en el abdomen del líder con una brutalidad calculada. El impacto rompió el silencio de la noche con un estrépito que reverberó a través del bosque, como un trueno que rasgaba el velo de la calma nocturna. La tela de la ropa del líder renegado se desgarró bajo la presión del golpe. El sonido seco del impacto se mezclaba con el crujido de los tejidos rasgándose. El líder renegado fue lanzado hacia atrás con una fuerza tan implacable que el suelo pareció temblar bajo su caída. El impacto contra la tierra fue brutal, creando una nube de polvo y escombros. El cuerpo del líder se estrelló contra el suelo con una violencia que hizo que la tierra temblara, su postura contorsionada por el dolor,
su semblante marcado por una mezcla de sorpresa y agonía. La respiración del líder era entrecortada, sus ojos abiertos en una expresión de incredulidad y sufrimiento. Mientras el líder renegado yacía en el suelo, los otros dos renegados, aún atónitos ante la rapidez y la ferocidad del ataque de Goku, no tuvieron tiempo de reaccionar. Hinata, moviéndose con una agilidad que parecía desafiar las leyes de la física, se lanzó hacia ellos en una danza mortal de técnica y precisión. Cada uno de sus movimientos era una obra maestra de taijutsu, su cuerpo se movía con una fluidez casi etérea. Los golpes de Hinata eran rápidos y certeros, cada uno impactando con una contundencia que resonaba en el bosque. El sonido de sus puños y pies golpeando se entrelazaba con los gemidos de dolor de los renegados. La rapidez y la eficacia de Hinata fueron suficientes para derribar al primer renegado. Su cuerpo colapsó bajo la intensidad de los ataques, cada golpe resonando con una fuerza que amplificaba la violencia del combate, su precisión y rapidez evidenciando el dominio absoluto que poseía en su arte. El último renegado, desesperado y acorralado, intentó escapar, pero se vio envuelto en una nube de insectos que surgieron del control de Sino. Los insectos, moviéndose con una precisión meticulosa bajo la dirección de Sino, rodearon al renegado con una intensidad implacable. El zumbido constante de los insectos y los gritos desesperados del hombre formaban una sinfonía caótica de angustia y terror. La desesperación del renegado se hacía evidente mientras los insectos se abalanzaban sobre él, su cuerpo convulsionando bajo la presión abrumadora. Finalmente, el último renegado sucumbió a la invasión de los insectos, su cuerpo inerte y derrotado extendido junto a los de sus compañeros. Con los tres renegados derrotados y yaciendo en el suelo, el equipo 8 se mantuvo en su formación con una calma imperturbable. Sus miradas, secas y calculadoras, observaban el resultado del enfrentamiento con una mezcla de satisfacción y seriedad. Goku, con una expresión que combinaba desprecio con un matiz de burla, rompió el silencio con un comentario mordaz que resonó en la noche. «Verdaderos shinobis», dijo, su tono cargado de desdén. «Los muñecos de entrenamiento resisten más». Su observación, impregnada de ironía y confianza, subrayaba la destreza y el dominio que su equipo había demostrado en combate, destacando la eficacia y el rigor de su entrenamiento. Detrás de ellos, Kurenai observaba la escena con una sonrisa de orgullo que iluminaba su rostro. La visión de sus estudiantes moviéndose con tal habilidad y eficacia confirmaba el éxito de su enfoque educativo riguroso. La sonrisa de Kurenai era un testimonio del profundo orgullo y la confianza en las capacidades de sus alumnos, un reflejo del éxito de su estrategia de entrenamiento. La noche, que había comenzado con la amenaza de un enfrentamiento violento, terminó con una reafirmación de la fortaleza y habilidad de un equipo que había superado todas las expectativas con un rendimiento sobresaliente y una demostración impecable de su capacidad como shinobis.